En algún lugar de México, bajo tierra, 2 cuerpos permanecieron ocultos durante 11 años. Nadie sabía sus nombres. Nadie sabía su historia. Pero cuando finalmente fueron descubiertos, revelaron una de las traiciones más brutales en la historia de los cárteles mexicanos. Esta es la historia real de una mujer que desapareció en 2011 después de cometer el error más peligroso que alguien puede hacer en el mundo del narcotráfico: enamorarse de la persona equivocada. Su nombre era algo que todos en su ciudad conocían. Su rostro aparecía en fiestas lujosas, en camionetas blindadas, en fotografías donde sonreía junto a hombres armados. Era la esposa de un narco poderoso, una mujer que vivía en el lujo pero también en la constante sombra de la violencia. Tenía todo lo que el dinero del narcotráfico podía comprar: joyas, ropa de diseñador, casas en varios estados, protección armada las 24 horas. Pero había algo que no tenía: libertad para elegir su propio destino. La historia comienza en 2011, un año particularmente violento en México. Los cárteles estaban en guerra total. Las calles se habían convertido en campos de batalla. Los desaparecidos se contaban por miles. Y en medio de ese caos, ella cometió un acto que sellaría no solo su destino, sino el de muchas otras personas. Imagina por un momento lo que significa vivir como la esposa de un narcotraficante de alto rango. Cada día despiertas sabiendo que tu esposo podría no regresar a casa. Cada llamada telefónica podría ser la última. Cada auto que se estaciona frente a tu casa podría traer sicarios. Vives en una jaula de oro, sí, pero sigue siendo una jaula. Las reglas son claras y absolutas: lealtad total, silencio eterno, y jamás, bajo ninguna circunstancia, traicionar a la organización o a tu esposo. Ella conocía estas reglas mejor que nadie. Había visto lo que les pasaba a quienes las rompían. Había escuchado historias susurradas en fiestas sobre esposas infieles que simplemente desaparecían. Había visto los cuerpos colgados en puentes con mensajes de advertencia. Sabía exactamente cuál era el precio de la traición en ese mundo. Y aún así, tomó la decisión que la condenaría. El hombre que capturó su atención no era un desconocido cualquiera. No era un civil inocente que desconocía el mundo en el que ella vivía. Era alguien mucho más peligroso, un miembro de un cártel rival. Un enemigo de su esposo. Alguien con quien incluso hablar podría considerarse traición, mucho menos iniciar una relación íntima. Pero así funcionan las pasiones prohibidas. Entre más peligroso es algo, más atractivo se vuelve para algunos. Y para ella, atrapada en un matrimonio probablemente arreglado por conveniencia dentro del negocio del narco, este hombre representaba algo que no había tenido en mucho tiempo: la ilusión de elección, de libertad, de pasión genuina. Los encuentros comenzaron en secreto. Lugares alejados de las rutas conocidas. Hoteles donde nadie los reconocería. Momentos robados donde podían fingir que eran personas normales, no piezas de ajedrez en una guerra sangrienta entre organizaciones criminales. Ella sabía que estaba jugando con fuego. Él también lo sabía. Pero siguieron adelante de todas formas. En el mundo del narcotráfico, los secretos no duran mucho tiempo. Hay demasiados ojos vigilando. Demasiadas personas buscando información valiosa que puedan vender o usar para ganar favor con los jefes. Demasiados enemigos esperando encontrar un punto débil que explotar. Y una esposa infiel, especialmente una que se involucra con el enemigo, es exactamente el tipo de debilidad que estos hombres buscan. No sabemos exactamente cómo se enteró el esposo. Tal vez uno de sus sicarios los vio juntos. Tal vez alguien del cártel rival filtró la información deliberadamente para causar problemas. Tal vez ella cometió un error, una llamada telefónica descuidada, un mensaje de texto que no fue borrado, una mirada demasiado larga en el lugar equivocado. En ese mundo, un solo error es suficiente. Lo que sí sabemos es que cuando él se enteró, la respuesta fue inmediata y brutal. No hubo confrontación dramática. No hubo gritos ni lágrimas ni oportunidad de explicar. En el mundo del narco, especialmente en 2011 cuando la violencia estaba en su punto más alto, este tipo de traición solo tiene una respuesta: eliminación. Ella desapareció primero. Un día estaba allí, y al siguiente, simplemente no estaba. Su familia empezó a hacer preguntas, pero las preguntas en ese mundo son peligrosas. Los amigos notaron su ausencia, pero en México en 2011, las personas desaparecían todo el tiempo. Algunos asumieron que huyó. Otros pensaron que tal vez estaba escondida. Los más realistas sabían la verdad, pero no se atrevían a decirla en voz alta. El amante también desapareció.
Para el cártel rival al que pertenecía, esto era una complicación enorme. Perder a un miembro no era solo una pérdida personal, era un insulto. Una declaración de guerra. Una línea que había sido cruzada y que exigía respuesta. Pero en ese momento, nadie sabía con certeza qué había pasado. No había cuerpos. No había evidencia. Solo rumores y susurros. Durante 11 años, la historia quedó inconclusa. Se convirtió en una de esas leyendas urbanas que circulan en las comunidades afectadas por el narcotráfico. Algunos decían que ella estaba viva, viviendo con una nueva identidad en algún lugar lejano. Otros juraban que la habían visto en Estados Unidos o en Sudamérica. Había quienes insistían en que el amante la había protegido y ambos escaparon juntos. Cada versión era más elaborada que la anterior, pero ninguna era verdad. La verdad estaba enterrada. Literalmente. En algún lugar que solo unos pocos conocían, dos cuerpos yacían juntos en la oscuridad. Unidos en la muerte de una manera que nunca podrían haberlo estado en vida. La tierra sobre ellos guardaba el secreto de lo que realmente había pasado esa noche cuando desaparecieron. Durante esos 11 años, México cambió dramáticamente. La guerra entre cárteles evolucionó. Algunos líderes fueron capturados o muertos. Otros emergieron. Las alianzas se formaron y se rompieron. Los territorios cambiaron de manos una y otra vez. Pero a través de todos esos cambios, esos dos cuerpos permanecieron ocultos, testigos silenciosos de una traición que había costado todo. El esposo traicionado continuó con su vida en el cartel. Probablemente tomó otra esposa. Continuó con sus operaciones criminales. Para él, había hecho lo necesario. Había enviado un mensaje no solo a su organización sino a todas las organizaciones. Así es como se trata la traición. Sin piedad. Sin excepciones. No importa quién seas. Pero en el mundo del narcotráfico, la violencia siempre genera más violencia. La traición genera venganza. Y la venganza genera guerras que pueden durar décadas. El cártel rival no olvidó la desaparición de su miembro. Aunque no tenían pruebas concretas de lo que había pasado, sabían quién era el responsable. Y esperaron su momento. Los años pasaron lentamente. 2012 llegó y se fue. Luego 2013. La guerra contra el narco del presidente Calderón terminó y comenzó un nuevo sexenio. La violencia continuó, evolucionando, adaptándose. Nuevas drogas entraron al mercado. Nuevas rutas se establecieron. La tecnología cambió la forma en que los cárteles operaban, pero los principios fundamentales permanecieron iguales: poder, territorio, dinero y venganza. Para 2022, 11 años después del desaparecimiento, el panorama del narcotráfico mexicano era casi irreconocible comparado con 2011. Algunos de los cárteles más poderosos de esa época habían sido fracturados. Nuevas organizaciones habían surgido. Los métodos de operación se habían vuelto más sofisticados o más brutales, dependiendo de la organización. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En medio de una guerra renovada entre facciones, territorio que había sido controlado por un cártel cambió de manos. Cuando los sicarios del cartel victorioso tomaron control de ciertas propiedades, comenzaron a buscar cualquier cosa de valor que los ocupantes anteriores pudieran haber dejado atrás. Armas, drogas, dinero escondido, cualquier cosa que pudiera ser útil o vendida. Fue durante una de estas búsquedas que encontraron algo inesperado. No era un alijo de drogas ni un escondite de armas. Era mucho más perturbador. En una propiedad abandonada, en un terreno que había permanecido sin tocar durante años, encontraron evidencia de algo enterrado. Al principio pensaron que podría ser dinero o drogas escondidas. Comenzaron a excavar. Lo que encontraron cambió todo. No era un tesoro. Era una tumba. Dos cuerpos, enterrados juntos, conservados de una manera que permitió identificarlos incluso después de 11 años bajo tierra. Y cuando finalmente fueron identificados, toda la historia salió a la luz. La mujer que había desaparecido en 2011 estaba allí. El hombre con quien había tenido la aventura estaba junto a ella. Pero lo más impactante no era solo que los habían encontrado. Era como habían muerto. Los forenses que examinaron los restos pudieron determinar que no habían sido simplemente ejecutados con un disparo rápido. Habían sido torturados extensamente antes de morir. Las marcas en los huesos contaban una historia de sufrimiento prolongado. Fracturas que indicaban golpes repetidos. Daño que sugería uso de herramientas de tortura.
Todo apuntaba a que sus últimas horas habían sido un infierno diseñado no solo para matarlos, sino para enviar un mensaje. Este era el precio de la traición en el mundo del narco, no solo la muerte, sino el sufrimiento extremo antes de ella. Cuando la noticia del descubrimiento comenzó a circular, las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Los rumores de 11 años atrás se confirmaron. Las especulaciones se convirtieron en certeza. Y lo más importante, el cártel rival finalmente tuvo la confirmación que habían estado buscando durante más de una década. Su miembro había sido ejecutado por el esposo traicionado. La respuesta fue rápida y brutal. En el mundo del narcotráfico, las deudas de sangre nunca prescriben. 11 años no era nada. La venganza podía esperar décadas si era necesario. Y ahora que tenían confirmación, era tiempo de cobrar. El esposo traicionado, quien había continuado su vida pensando que su secreto estaba seguro, de repente se encontró en el punto de mira. Ya no era solo el hombre que había castigado a su esposa infiel. Era un objetivo. Un hombre marcado por una organización que había estado esperando exactamente este momento durante 11 años. Los ataques comenzaron casi inmediatamente. Primero fueron sus asociados cercanos. Luego su familia extendida. El cártel rival no tenía prisa. Querían que él supiera que venían por él. Querían que sintiera el miedo creciente, la paranoia, la certeza de que no había escape. Querían que experimentara una fracción del terror que su miembro había sentido antes de morir. Durante semanas, el esposo traicionado vivió como un fantasma, moviéndose constantemente, confiando en nadie, sabiendo que cada día podría ser el último. Su propio cártel no podía protegerlo adecuadamente porque estaban en medio de su propia guerra. Los recursos estaban estirados. Las lealtades eran cuestionables. Y francamente, para algunos dentro de su propia organización, él se había convertido en un problema, alguien que atraía demasiada atención no deseada. El final llegó en una noche sin luna. Los detalles exactos varían según quien cuenta la historia, pero el resultado es el mismo. Los sicarios del cártel rival finalmente lo alcanzaron. Y cuando lo hicieron, se aseguraron de que su muerte fuera tan pública y brutal como fuera posible. No solo querían matarlo. Querían enviar un mensaje a todos los demás cárteles. Esto es lo que pasa cuando matas a uno de los nuestros. Su cuerpo fue encontrado en una ubicación muy visible, con signos claros de tortura extrema. Junto a él había un mensaje, escrito en el estilo característico de los narcomensajes mexicanos, explicando exactamente por qué había sido ejecutado. Mencionaba los nombres de la mujer y su amante. Explicaba la traición de 11 años atrás. Y dejaba absolutamente claro que esta había sido venganza pura. Pero la historia no termina allí. Porque en el mundo del narcotráfico, cada acción genera una reacción. El cártel del esposo ejecutado no podía dejar que esto quedara sin respuesta. Hacerlo sería mostrar debilidad, y la debilidad en ese mundo equivale a muerte. Así que comenzaron su propia serie de represalias. Lo que siguió fue un periodo de violencia intensificada en la región. Docenas de personas murieron en el transcurso de semanas. Algunas estaban directamente involucradas en el conflicto original. Otras eran simplemente víctimas colaterales, personas que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Familias enteras fueron desplazadas. Negocios cerraron. El miedo se apoderó de comunidades enteras. Las autoridades intentaron intervenir, pero como siempre en estos casos, llegaron demasiado tarde y con muy pocos recursos. Para cuando establecieron operativos especiales en la zona, la mayor parte del daño ya estaba hecho. Los principales perpetradores ya se habían escondido o movido a otras regiones. Los que fueron capturados eran en su mayoría sicarios de bajo nivel, fácilmente reemplazables. Los medios de comunicación cubrieron la historia con intensidad. Los titulares hablaban de la guerra de cárteles reavivada, de los cuerpos encontrados después de 11 años, de la espiral de venganza que no parecía tener fin. Los programas de noticias traían expertos en seguridad que explicaban las dinámicas de los cárteles. Los periodistas de investigación intentaban reconstruir exactamente qué había pasado en 2011. Pero en medio de toda la cobertura mediática, de todos los análisis y debates, había algo que se perdía: las víctimas reales. La mujer que había tomado una decisión terrible y había pagado con su vida. El hombre que se enamoró de la persona equivocada. El esposo que respondió a la traición con violencia extrema y eventualmente pagó el mismo precio. Y todas las otras personas que murieron en las ondas expansivas de ese evento original.
Cada una de estas personas tenía una historia. La mujer probablemente tenía sueños que nunca se cumplieron, esperanzas de una vida diferente. Tal vez se involucró con su amante no solo por pasión sino por desesperación, buscando cualquier forma de escape de una vida que no había elegido. Nunca sabremos qué pasaba por su mente en esos últimos momentos, cuando se dio cuenta de que no habría escape, que había subestimado gravemente las consecuencias de sus acciones. El amante también tenía su propia historia. ¿Sabía en qué se estaba metiendo? ¿Entendía que perseguir a la esposa de un narco rival era esencialmente firmar su propia sentencia de muerte? ¿O estaba tan cegado por la emoción que no podía ver el peligro? ¿Realmente la amaba, o era solo otra conquista en el mundo machista del narcotráfico? Y el esposo traicionado, el hombre que ordenó las ejecuciones, que más tarde sería ejecutado él mismo. ¿Alguna vez sintió remordimiento? Había momentos en medio de la noche cuando recordaba a la mujer que había sido su esposa y se preguntaba si había otra forma de manejar la situación. ¿O estaba tan endurecido por años en el narcotráfico que la crueldad se había convertido en su única respuesta posible? Estas preguntas probablemente nunca tendrán respuestas. Pero son importantes porque nos recuerdan que detrás de cada historia de violencia del narco, hay seres humanos con complejidad, con motivaciones, con historias que llevaron a esos momentos finales y terribles. La familia de la mujer finalmente tuvo algo de cierre después de 11 años de incertidumbre. Pudieron recuperar sus restos y darle un entierro apropiado. Pero ese cierre vino acompañado de la confirmación de sus peores temores. No había habido milagro. No había escapado a una vida mejor. Había sufrido y muerto de una manera horrible, y su cuerpo había estado en una tumba sin marcar durante más de una década. La familia del amante pasó por lo mismo. Años de esperanza de que tal vez, de alguna manera, él estuviera vivo en algún lugar, fueron reemplazados por la certeza de su muerte brutal. Y junto con esa certeza vino algo más, la comprensión de que su muerte había desencadenado una cadena de eventos que había costado muchas otras vidas. Para las comunidades afectadas por esta violencia, la historia se convirtió en otra entrada en un largo catálogo de tragedias. Los residentes de las áreas controladas por estos cárteles viven con estas historias constantemente. Conocen a las familias de las víctimas. Ven los sitios donde ocurren las ejecuciones. Viven con el miedo constante de que ellos o sus seres queridos podrían ser los próximos. Este miedo tiene efectos profundos en cómo viven sus vidas. Los padres son extremadamente cautelosos sobre dónde permiten que sus hijos vayan. Los jóvenes aprenden desde temprano que hay ciertos temas de los que nunca se habla en público. Los negocios pagan extorsión regularmente, sabiendo que negarse significa muerte. Las personas ven cosas terribles y aprenden a no ver nada, a no decir nada, a no involucrarse de ninguna manera. Es un tipo de trauma colectivo que es difícil de comprender para quienes no lo han vivido. Imagina despertar cada día sin saber si este será el día en que la violencia llegue a tu puerta. Imagina enviar a tus hijos a la escuela sin estar completamente seguro de que regresarán a salvo. Imagina el sonido de disparos siendo tan común que ya casi no reaccionas a él. La historia de la mujer y su amante se convirtió en parte de este trauma más amplio. Se convirtió en otra historia de advertencia que los padres cuentan a sus hijos sobre los peligros del mundo del narco. Se convirtió en otra razón por la cual la gente joven de estas comunidades sueña con escapar, con construir vidas lejos de la violencia que ha definido su infancia. Pero escapar no es fácil. La pobreza atrapa a muchas personas en estas regiones. La falta de oportunidades económicas hace que el trabajo con los cárteles sea a veces la única opción para alimentar a una familia. Y una vez que estás involucrado, salir es casi imposible. Los cárteles no permiten retiros. Una vez adentro, estás adentro de por vida, por corta que esa vida pueda ser. Esta es una de las realidades más oscuras del narcotráfico en México. No se trata solo de criminales que eligen una vida de violencia. Se trata de sistemas económicos y sociales que han colapsado tanto que el crimen organizado se ha convertido en uno de los empleadores más grandes en ciertas regiones. Se trata de jóvenes que no ven futuro en la educación o el trabajo legítimo porque han visto que esas cosas no llevan a ninguna parte en sus comunidades. Los cárteles lo saben y lo explotan. Reclutan activamente entre los jóvenes más vulnerables, ofreciéndoles dinero, respeto, un sentido de pertenencia que no encuentran en ningún otro lugar. Les muestran los autos lujosos, las armas, el poder, y ocultan el hecho de que la esperanza de vida promedio para un sicario de bajo nivel es de solo unos pocos años. La mujer de nuestra historia probablemente no tuvo mucha elección en su matrimonio original con el narco.
En el mundo del narcotráfico, especialmente en niveles más altos, los matrimonios a menudo son arreglos estratégicos. Las hijas de narcotraficantes son casadas con miembros prometedores de la organización para fortalecer lealtades. Las mujeres son vistas como commodities, como formas de sellar alianzas o recompensar servicios. Crecer como la hija de un narco significa que tu vida probablemente ya está planeada para ti antes de que tengas edad suficiente para entenderlo. Tu valor está en quién eres como herramienta para fortalecer la organización, no en quién podrías ser como persona. Tus sueños, tus deseos, tus esperanzas son irrelevantes comparados con las necesidades de la organización. Entonces, cuando esta mujer se involucró con el miembro del cártel rival, no estaba solo cometiendo adulterio. Estaba intentando reclamar algo de agencia sobre su propia vida, intentando tomar una decisión basada en lo que ella quería en lugar de lo que otros habían decidido por ella. Por supuesto, fue una decisión terrible con consecuencias mortales, pero tal vez era la única forma en que podía imaginar tener algo de control. Esto no excusa lo que hizo. La infidelidad es una traición, especialmente en un contexto donde las lealtades son tan importantes. Y elegir involucrarse específicamente con un enemigo de su esposo fue particularmente peligroso. Pero ayuda a entender por qué alguien podría tomar una decisión tan obviamente arriesgada. Cuando has vivido toda tu vida sin control real sobre tu destino, incluso una decisión peligrosa puede sentirse como libertad. El amante también merece consideración. En el mundo machista del narcotráfico, conquistar a la esposa de un rival probablemente se sintió como una victoria. Era un insulto al enemigo, una demostración de poder, una forma de humillar al otro hombre incluso si él nunca se enteraba. En la cultura del narco, donde la masculinidad está tan fuertemente atada al poder y el control, esto podría haber sido irresistible. Pero también pudo haber sido algo más. Tal vez realmente la amaba. Tal vez en sus momentos juntos, lejos de las presiones de sus respectivas organizaciones, pudieron conectar como seres humanos en lugar de solo piezas en un juego violento. Tal vez imaginaron un futuro donde podrían escapar juntos, comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie los conociera. Si ese fue el caso, entonces su historia es aún más trágica. Porque ese futuro nunca fue posible. En el mundo del narcotráfico de alto nivel, no hay escapes. No puedes simplemente renunciar y mudarte. Sabes demasiado. Representas demasiado riesgo. Y si intentas irte, te convertirás en un objetivo no solo para tus enemigos sino también para tu propia organización. Esto nos lleva de vuelta al esposo y a su respuesta a la traición. Desde su perspectiva, probablemente no tenía opción. Si permitía que la infidelidad de su esposa quedara sin castigo, especialmente infidelidad con un enemigo, perdería todo respeto dentro de su organización. Sería visto como débil. Y en el mundo del narco, ser percibido como débil es una sentencia de muerte en sí misma. Así que ordenó las ejecuciones no solo por venganza personal, aunque ciertamente eso fue parte de ello, sino también como una necesidad estratégica. Necesitaba demostrar que no podía ser humillado sin consecuencias. Necesitaba enviar un mensaje tanto a su propia organización como a los rivales de que él era alguien a quien temer y respetar. La tortura prolongada antes de las muertes también cumplía un propósito. En el mundo del narco, como muere alguien es tan importante como el hecho de que muere. Una ejecución rápida es casi misericordiosa. Pero la tortura envía un mensaje más fuerte. Este fue un castigo, no solo una eliminación. Fue diseñada para maximizar el sufrimiento, para crear una historia que otros contarían, para establecer un precedente que haría que otros lo pensaran dos veces antes de traicionarlo. Pero al final, toda esa violencia solo generó más violencia. El cártel rival eventualmente tuvo su venganza. El esposo fue torturado y ejecutado de manera similar. Y su muerte desencadenó aún más represalias. El ciclo continuó, cada acto de venganza justificando el siguiente, cada muerte exigiendo otra muerte en respuesta. Este es el patrón fundamental de la violencia del narcotráfico. No se trata solo de drogas o dinero. Se trata de honor, respeto, poder y venganza. Se trata de sistemas donde la violencia es tanto el medio como el fin, donde la única forma de mantener el poder es a través del miedo, y donde el miedo solo se mantiene a través de demostraciones regulares de brutalidad extrema. Los economistas que estudian el crimen organizado a menudo se enfocan en los incentivos financieros. Y sí, el narcotráfico es increíblemente lucrativo. Las ganancias son enormes. Pero eso no explica completamente la violencia. Hay muchas empresas criminales lucrativas que no generan el nivel de violencia que vemos con los cárteles mexicanos.
La diferencia está en la cultura organizacional y en cómo se mantiene el control. Los cárteles mexicanos operan en un ambiente donde el Estado ha perdido en gran medida el monopolio de la violencia en ciertas regiones. Donde las instituciones legales son débiles o corruptas. Donde no hay autoridad superior confiable para arbitrar disputas. En ese vacío, la violencia se convierte en la única forma de resolver conflictos y mantener orden. Y una vez que la violencia se convierte en la norma, se perpetúa a sí misma. Los jóvenes que crecen en ese ambiente aprenden que la violencia es como se resuelven los problemas. La brutalidad se normaliza. La empatía se ve como debilidad. Y el ciclo continúa, generación tras generación. Romper ese ciclo requiere más que simplemente arrestar a los líderes de los cárteles. Requiere reconstruir instituciones, crear oportunidades económicas legítimas, restaurar la confianza en el gobierno y la ley. Requiere abordar las condiciones que hacen que el narcotráfico sea atractivo en primer lugar. Y requiere reconocer que no hay soluciones rápidas o fáciles. La historia de la mujer, su amante y el esposo vengativo es solo una entre decenas de miles de historias similares en México durante las últimas décadas. Cada una es una tragedia individual, pero juntas forman un mosaico de una crisis social más amplia que ha cobrado cientos de miles de vidas y desplazado a millones de personas. Cuando miramos esta historia en particular, es tentador enfocarse en los elementos dramáticos, la traición, la pasión prohibida, la venganza brutal. Es una narrativa que casi parece sacada de una película o novela. Pero no podemos olvidar que estas eran personas reales que vivieron y sufrieron y murieron de maneras horribles. La mujer que desapareció en 2011 no era un personaje ficticio. Era alguien que probablemente tenía familia que la extrañó, amigos que lloraron su ausencia, tal vez incluso hijos que crecieron sin su madre. Su vida fue reducida a una historia sobre traición y violencia, pero fue mucho más que eso. El amante tampoco era solo un antagonista en una historia. Era una persona con su propia historia, sus propias razones para las decisiones que tomó. Tal vez era violento y cruel como muchos en ese mundo. O tal vez era alguien que fue arrastrado a una vida que no eligió completamente y que buscaba algo de felicidad donde pudiera encontrarla. Y sí, incluso el esposo que ordenó sus muertes era un ser humano. Un ser humano capaz de una crueldad extrema, sin duda. Pero también alguien que probablemente fue moldeado por el mismo ambiente violento que eventualmente lo mataría. No estamos disculpando sus acciones, pero es importante entender que los monstruos no nacen completamente formados. Son creados por circunstancias, experiencias y sistemas. Esta historia nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la violencia, la venganza y la justicia. En un mundo sin ley funcional, ¿qué opciones tienen las personas cuando son agraviadas? Si no puedes acudir a la policía o a los tribunales, ¿cómo respondes a la traición? Y si respondes con violencia, ¿dónde termina? Las respuestas a estas preguntas no son simples. Es fácil desde fuera juzgar y decir que la violencia nunca es la respuesta. Pero cuando vives en un contexto donde la violencia es el único idioma que todos entienden, donde mostrar debilidad significa convertirte en víctima, las opciones morales se vuelven mucho más complicadas. Esto no significa que debamos aceptar o normalizar la violencia. Significa que debemos entender sus raíces si queremos tener alguna esperanza de detenerla. Y las raíces van mucho más profundo que simplemente gente mala haciendo cosas malas. Van a estructuras sociales, económicas y políticas que han fallado a comunidades enteras durante décadas. Los 11 años entre el desaparecimiento y el descubrimiento de los cuerpos representan más que solo tiempo transcurrido. Representan 11 años de familias viviendo con incertidumbre. 11 años de comunidades viviendo con miedo. 11 años de un ciclo de violencia que continuó generando nuevas víctimas, nuevas tragedias, nuevas historias como esta. Y cuando finalmente los cuerpos fueron descubiertos, ¿qué cambió realmente? Las familias tuvieron cierre, sí. La verdad salió a la luz, en parte. Pero la violencia no se detuvo. De hecho, se intensificó con las represalias subsecuentes. La revelación de lo que había pasado solo agregó más combustible a un fuego que ya estaba ardiendo fuera de control. Esto es lo más desalentador de historias como esta: no hay finales felices. No hay justicia real. No hay lecciones aprendidas que cambien las cosas fundamentalmente. La próxima semana, probablemente habrá otra historia similar. Otros desaparecidos. Otras ejecuciones. Otros ciclos de venganza comenzando. Pero si vamos a encontrar algún significado en esta tragedia,
debe ser en usarla como una ventana para entender la realidad más amplia del narcotráfico y su impacto en la sociedad mexicana. Porque por cada historia que llega a los titulares, hay docenas que nunca son contadas. Por cada cuerpo encontrado, hay otros que permanecen desaparecidos para siempre. Las estadísticas son abrumadoras. Desde el comienzo de la guerra contra el narco en 2006 hasta hoy, se estima que más de 300.000 personas han muerto en violencia relacionada con el narcotráfico en México. Otras 100.000 están desaparecidas. Estas no son solo números. Cada una representa una historia como la que acabamos de contar. Una vida interrumpida. Una familia destrozada. Un potencial nunca realizado. Y las consecuencias van más allá de las víctimas directas. Estudios han mostrado que los niños que crecen en áreas con alta violencia del narco sufren de tasas mucho más altas de trauma, ansiedad y depresión. Su desarrollo educativo se ve afectado. Sus oportunidades futuras son limitadas. El trauma se transmite generacionalmente. Las comunidades enteras son deformadas por esta violencia. Las economías locales colapsan cuando los negocios cierran por miedo o extorsión. El capital humano es drenado cuando las personas más educadas y capaces huyen a áreas más seguras. La confianza social, el pegamento que mantiene unidas a las comunidades, se erosiona cuando nadie puede confiar en nadie. Y luego está el impacto en las instituciones. La policía, los jueces, los funcionarios del gobierno, todos son objetivos para la corrupción o la intimidación por parte de los cárteles. Algunos son asesinados por negarse a cooperar. Otros son comprados. Otros simplemente miran hacia otro lado porque es más seguro. El resultado es un Estado cada vez más débil, menos capaz de proteger a sus ciudadanos o hacer cumplir la ley. Este debilitamiento institucional crea un círculo vicioso. Cuanto más débil es el Estado, más poderosos se vuelven los cárteles. Cuanto más poderosos son los cárteles, más difícil es para el Estado recuperar el control. Y en el medio están los ciudadanos comunes, atrapados entre instituciones fallidas y organizaciones criminales despiadadas. La historia de la mujer y su amante ocurrió en el punto álgido de este círculo vicioso, en 2011, cuando la violencia en México estaba alcanzando niveles que muchos pensaban imposibles. Ese año vio algunas de las masacres más horribles, algunas de las tácticas más brutales, algunos de los momentos más oscuros en la historia moderna de México. Era un año cuando los cárteles estaban colgando cuerpos de puentes con mensajes de advertencia. Cuando fosas clandestinas con docenas o cientos de cuerpos estaban siendo descubiertas regularmente. Cuando periodistas que se atrevían a cubrir el narcotráfico eran asesinados sistemáticamente. Cuando ciudades enteras quedaban como ciudades fantasma después de que todos los residentes huyeran de la violencia. En ese contexto, el desaparecimiento de 2 personas más apenas fue noticia. Era solo otro día, otra tragedia, otro recordatorio de que vivir en ciertas partes de México significaba vivir con la muerte como una presencia constante. Las autoridades estaban tan abrumadas que ni siquiera podían investigar adecuadamente todas las desapariciones y homicidios que estaban ocurriendo. Esta es otra capa de tragedia en esta historia, la forma en que la violencia masiva desensibiliza a todos. Cuando los desaparecidos y los muertos se cuentan por miles, cada caso individual pierde algo de su impacto. Se convierten en estadísticas en lugar de personas. Y eso hace que sea aún más difícil generar la voluntad política y social necesaria para abordar el problema. Pero cada estadística es una persona. Cada desaparecido es alguien que debería haber tenido la oportunidad de vivir su vida. Y cuando olvidamos eso, cuando dejamos que los números nos entumezcan, perdemos algo fundamental de nuestra humanidad. La familia de la mujer que esperó 11 años merece nuestra empatía. Imagina vivir durante 11 años sin saber qué le pasó a tu ser querido. Sin poder hacer el duelo apropiadamente porque siempre hay esa pequeña esperanza de que tal vez, de alguna manera, estén vivos en algún lugar. Sin poder seguir adelante completamente porque la historia no tiene final. Este tipo de ambigüedad traumática es, en algunos sentidos, peor que el duelo regular. Al menos con la muerte confirmada, puedes comenzar el proceso de aceptación y sanación. Pero cuando alguien simplemente desaparece, estás atrapado en un limbo emocional. Cada llamada telefónica podría ser ellos. Cada persona que ves de lejos que se parece un poco podría ser ellos. Nunca puedes realmente dejarlo ir. Y luego, después de 11 años, finalmente obtienes respuestas. Pero las respuestas son peores que lo que imaginabas en tus momentos más oscuros. No solo está muerta. Fue torturada. Sufrió.
Y todo este tiempo estuvo a solo kilómetros de distancia, enterrada en una tumba sin marcar que pasaste conduciendo quién sabe cuántas veces sin saberlo. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo encuentras paz después de aprender algo así? Y para agregar más dolor, la revelación de la verdad desencadena nueva violencia. La muerte de tu ser querido se convierte en la justificación para más muertes. El ciclo continúa, y sabes que en algún nivel, encontrar sus restos fue el catalizador para eso. Las familias de las víctimas del narcotráfico son a menudo las víctimas olvidadas. Toda la atención se centra en los perpetradores, en los cárteles, en la violencia misma. Pero detrás de cada víctima hay personas que tienen que vivir con el dolor, el trauma y las consecuencias a largo plazo. Muchas de estas familias también enfrentan estigma. En comunidades donde el narcotráfico es prevalente, hay una suposición de que si alguien es asesinado o desaparece, debe haber estado involucrado en algo. Por algo sería es una frase común. Esta culpabilización de las víctimas agrega otra capa de dolor para las familias que ya están sufriendo. En el caso de esta mujer, el estigma probablemente fue particularmente fuerte. Después de todo, ella había sido infiel. Había violado las reglas. Algunas personas probablemente sintieron que se lo buscó. Pero esa es una forma brutal y deshumanizante de ver las cosas. Nadie merece ser torturado y asesinado, sin importar qué errores hayan cometido. Y debemos preguntarnos, ¿realmente tenía elección? Como mencionamos antes, las mujeres en el mundo del narco a menudo tienen muy poca agencia sobre sus propias vidas. Son tratadas como propiedad, como herramientas para fortalecer alianzas. Su valor está en su utilidad para la organización, no en su humanidad individual. En ese contexto, su intento de encontrar algo de felicidad o conexión genuina, incluso si fue de una manera increíblemente peligrosa, se vuelve más comprensible. No estaba simplemente siendo egoísta o descuidada. Estaba tratando de ser humana en un mundo que la trataba como un objeto. Esto no cambia el hecho de que sus acciones tuvieron consecuencias terribles, tanto para ella como para otros. Pero nos ayuda a ver la situación con más matices. No es solo una historia simple de traición y castigo. Es una historia sobre cómo sistemas opresivos empujan a las personas a tomar decisiones desesperadas, y cómo esas decisiones pueden tener consecuencias en cascada que afectan a docenas o cientos de otras personas. El amante también merece esta consideración matizada. Sí, eligió involucrarse con la esposa de un enemigo. Esa fue una decisión consciente y extremadamente arriesgada. Pero ¿cuánto de esa decisión fue realmente libre? Si había crecido en el mundo del narco, si había sido reclutado de joven, si nunca había conocido otra forma de vida, ¿realmente tenía la perspectiva para entender completamente lo que estaba arriesgando? Y nuevamente, podemos preguntarnos qué lo motivó. ¿Era pura arrogancia y deseo de humillar a un rival? ¿O había algo más? ¿Genuinamente se había enamorado? ¿Estaba buscando conexión humana en un mundo de violencia deshumanizante? Sin conocer los detalles de sus conversaciones, sus momentos juntos, nunca sabremos realmente. Lo que sí sabemos es que dos personas tomaron una decisión que pensaron que podrían mantener en secreto, y esa decisión terminó costándole sus vidas de la manera más brutal posible. Y luego, 11 años después, el descubrimiento de sus cuerpos desencadenó aún más violencia, costando aún más vidas. Cada muerte en esta historia amplía los círculos de dolor. El esposo que ordenó las ejecuciones originales eventualmente fue ejecutado él mismo. Su familia tuvo que sufrir esa pérdida. Los sicarios que llevaron a cabo las diversas ejecuciones, muchos de ellos probablemente murieron también en la violencia subsecuente. Cada uno de ellos tenía familias, personas que los conocían, comunidades afectadas por sus muertes. Y luego están todas las muertes colaterales. Las personas que no estaban directamente involucradas pero que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. El vendedor ambulante alcanzado por una bala perdida. El conductor de taxi que fue confundido con alguien más. El niño que vio algo que no debía y tuvo que ser silenciado. Estas víctimas ni siquiera aparecen en la mayoría de los recuentos de la historia, pero son igualmente reales. Esta es la verdadera magnitud de la tragedia del narcotráfico. No es solo la violencia directa entre organizaciones criminales. Es la forma en que esa violencia se filtra a través de toda la sociedad, tocando vidas de maneras obvias y sutiles, creando trauma que persistirá durante generaciones. Los psicólogos que trabajan con sobrevivientes de violencia del narco hablan sobre un fenómeno que llaman trauma colectivo continuo. Es diferente del trauma de un evento único como un desastre natural. Es un trauma que nunca termina,
que está siempre presente, que se renueva constantemente con cada nuevo acto de violencia. Este tipo de trauma cambia fundamentalmente cómo las personas ven el mundo. La confianza se vuelve casi imposible. La planificación a largo plazo parece inútil. Cuando el futuro es tan incierto. Las relaciones son complicadas porque nunca sabes quién podría estar involucrado con los cárteles o qué información podrían estar buscando. Los niños que crecen en este ambiente aprenden lecciones distorsionadas sobre cómo funciona el mundo. Aprenden que la violencia es normal. Que el poder viene de la capacidad de infligir miedo. Que la lealtad se mantiene a través de la amenaza, no del afecto genuino. Que la vida es barata y puede terminar en cualquier momento sin razón aparente. Algunos de estos niños eventualmente son reclutados por los cárteles, perpetuando el ciclo. Otros logran resistir esa atracción pero cargan con el trauma de lo que han presenciado. Otros más huyen, convirtiéndose en migrantes internos o internacionales, llevando su trauma a nuevos lugares. Y así el impacto de historias como la de esta mujer y su amante se extiende mucho más allá de los eventos inmediatos. Se convierte en parte del tejido de trauma que define regiones enteras de México. Se convierte en otra razón por la que las personas huyen. Se convierte en otra advertencia que se susurra entre familias sobre los peligros de involucrarse con el mundo del narco. Pero aquí está el problema, estas advertencias no son suficientes para detener el ciclo. Porque mientras existan las condiciones que hacen del narcotráfico una opción atractiva o necesaria, la gente seguirá siendo atraída a él. Mientras la pobreza sea generalizada y las oportunidades legítimas sean escasas, los cárteles seguirán teniendo un suministro constante de reclutas. Mientras la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos y otros lugares siga siendo alta, habrá incentivos financieros enormes para el narcotráfico. Mientras la corrupción permita que los cárteles operen con relativa impunidad, seguirán haciéndolo. Mientras las instituciones estatales sigan siendo débiles, los cárteles llenarán ese vacío de poder. Resolver el problema del narcotráfico requiere abordar todas estas dimensiones simultáneamente. Requiere desarrollo económico que cree alternativas reales. Requiere fortalecimiento institucional que restaure el Estado de Derecho. Requiere abordar la demanda de drogas y considerar enfoques alternativos a la prohibición. Requiere combatir la corrupción en todos los niveles del gobierno. Es una tarea monumentalmente difícil, y francamente, no hay muchas razones para ser optimista a corto plazo. Los problemas son demasiado profundos, demasiado arraigados. Los intereses creados son demasiado poderosos. El trauma es demasiado extenso. Pero eso no significa que debamos rendirnos o volvernos indiferentes. Cada historia como esta debe recordarnos el costo humano de permitir que esta situación continúe. Debe motivarnos a exigir mejor de nuestros líderes, a apoyar organizaciones que están trabajando para hacer la diferencia, a mantener viva la conversación sobre soluciones. También debe recordarnos que detrás de cada titular sobre violencia del narco hay personas reales con historias reales. No son solo narcos o sicarios o víctimas. Son seres humanos con complejidad, con historias que los llevaron a donde estaban, con potencial que nunca será realizado. La mujer que desapareció en 2011 tenía sueños. Tal vez soñaba con tener hijos o viajar o aprender algo nuevo. Tal vez soñaba simplemente con un día normal, sin miedo, sin violencia. Esos sueños murieron con ella en esa tumba sin marcar, junto con todos los futuros posibles que podría haber tenido. Su amante también tenía un futuro que nunca llegó. Tal vez con diferentes circunstancias, diferentes elecciones, podría haber sido algo completamente distinto. Pero nunca lo sabremos porque su vida fue cortada brutalmente a una edad probablemente joven. Y sí, incluso el esposo que ordenó sus muertes tuvo una vez un futuro diferente posible. En algún momento fue un niño inocente, antes de que la violencia y el narcotráfico lo moldearan en lo que se convirtió. Es fácil verlo solo como un villano, pero recordar su humanidad perdida es importante para entender cómo se crean los monstruos. Esta es la pérdida más profunda del narcotráfico, no solo las vidas que toma directamente, sino todo el potencial humano que destruye. Todos los artistas, maestros, médicos, padres, amigos que estas personas podrían haber sido si hubieran tenido la oportunidad de vivir vidas normales en sociedades funcionales. México es un país de más de 130 millones de personas. La gran mayoría son personas trabajadoras, honestas, que solo quieren vivir sus vidas en paz. Pero el narcotráfico ha secuestrado partes del país, convirtiendo regiones enteras en zonas de guerra. Y todos pagan el precio,
ya sea directamente a través de la violencia o indirectamente a través del miedo, el trauma y la oportunidad perdida. La historia que hemos contado hoy es solo un ejemplo microscópico de una crisis mucho más grande. Pero es importante contar estas historias individuales porque nos ayudan a entender el impacto humano real de manera que las estadísticas no pueden. Nos obligan a confrontar la realidad de que cada número es una persona, cada desaparecido es una tragedia familiar, cada ejecución es un final brutal de una vida que debería haber continuado. 11 años pasaron entre el desaparecimiento y el descubrimiento. 11 años de secretos enterrados. 11 años de familias esperando. 11 años de un ciclo de violencia que continuó girando, generando nuevas víctimas, nuevas historias, nuevos traumas. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, no trajo justicia real. Solo trajo más violencia. Esta es quizás la lección más importante de esta historia. En el mundo del narcotráfico, no hay ganadores reales. La venganza genera más venganza. La violencia genera más violencia. Los secretos eventualmente salen a la luz. Y al final, todos pagan un precio terrible. La mujer pagó con su vida por buscar algo de felicidad fuera de su matrimonio arreglado. El amante pagó por perseguir una relación prohibida. El esposo pagó por responder con brutalidad extrema. Y docenas de otras personas pagaron simplemente por estar conectadas, de una forma u otra, a estos eventos. Si hay algún significado que extraer de esta tragedia, debe ser un llamado a romper el ciclo. A buscar soluciones que aborden las raíces del problema en lugar de solo sus síntomas. A recordar la humanidad de todos los involucrados, incluso cuando sus acciones fueron terribles. Y a nunca olvidar el costo humano real de permitir que esta violencia continúe. Porque en algún lugar de México ahora mismo, probablemente hay otra historia similar desarrollándose. Otra persona tomando una decisión peligrosa. Otro acto de traición o violencia que desencadenará consecuencias que se extenderán durante años o décadas. Otro conjunto de familias que pronto estarán esperando noticias de seres queridos desaparecidos. Otro ciclo de venganza comenzando. Y a menos que algo cambie fundamentalmente, estas historias continuarán. Los cuerpos continuarán apareciendo. Las familias continuarán sufriendo. Las comunidades continuarán viviendo con miedo. El trauma continuará pasando de generación en generación. Pero cada historia contada es un acto de resistencia contra el olvido. Cada nombre recordado es una afirmación de que estas vidas importaron. Cada detalle compartido es una pieza de evidencia de por qué esta situación no puede continuar. La mujer cuyo cuerpo fue encontrado después de 11 años merece ser recordada no solo como una víctima o una traidora, sino como un ser humano complejo que hizo elecciones en circunstancias imposibles. Su historia es una tragedia, sí, pero también es un testimonio de los costos humanos reales de un sistema que valora el poder y el control sobre la vida humana. Y así terminamos donde comenzamos, con dos cuerpos bajo tierra, guardando secretos durante 11 años. Con una historia de traición, venganza y violencia que es tanto única como tristemente común. Con un recordatorio de que detrás de cada titular sobre el narcotráfico hay personas reales con vidas reales que fueron destruidas. Esta es la verdad que debemos confrontar si queremos tener alguna esperanza de cambiar las cosas. No podemos permitirnos la indiferencia. No podemos permitir que los números nos entumezcan. Debemos recordar que cada víctima del narcotráfico fue una persona que merecía la oportunidad de vivir, de crecer, de realizar su potencial. Y debemos preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una donde historias como estas son comunes? ¿O una donde cada vida es valorada, donde las instituciones funcionan, donde las personas tienen opciones reales más allá de la violencia y el crimen? La respuesta debería ser obvia. El camino para llegar allí no lo es. Pero el primer paso es siempre el mismo, reconocer el problema en toda su magnitud, honrar a las víctimas recordando sus historias, y comprometernos a buscar soluciones reales sin importar cuán difíciles sean. Esta historia no tiene un final feliz porque no puede tenerlo. Las personas están muertas. El trauma está hecho. El sufrimiento ya ocurrió. Pero al contarla, al negarnos a olvidar, al insistir en que estas vidas importaron, hacemos una pequeña contribución a un futuro donde tal vez, solo tal vez, historias como esta se vuelvan cada vez menos comunes hasta que finalmente dejen de ocurrir por completo. Esa es la única justicia real que podemos ofrecer a las víctimas, trabajar para asegurar que otros no sufran el mismo destino. Es un objetivo ambicioso, tal vez incluso imposible. Pero vale la pena luchar por él. Porque cada vida salvada,
cada familia que no tiene que sufrir esta pérdida, cada comunidad que puede vivir sin miedo constante, vale todo el esfuerzo que podamos dar. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho sentir algo, úsalo. Convierte esa emoción en acción. Infórmate sobre las raíces del problema. Apoya organizaciones que trabajan por la paz y la justicia. Exige que tus líderes tomen medidas reales. Nunca permitas que te vuelvas indiferente a la violencia y el sufrimiento. Porque al final, la mayor victoria de los cárteles no es el territorio que controlan o el dinero que ganan. Es el hacer que todos los demás nos volvamos insensibles a la violencia, que aceptemos esto como normal, que dejemos de luchar por algo mejor. No podemos darles esa victoria. Debemos seguir creyendo que el cambio es posible, que la paz es alcanzable, que las vidas humanas importan más que el poder o las ganancias. Esta es la historia de una mujer que desapareció en 2011 después de una infidelidad con un rival. Es la historia de cómo 11 años después, la guerra entre cárteles reveló que tanto ella como su amante fueron ejecutados brutalmente. Pero más que eso, es una ventana a una crisis más grande que ha definido a México durante décadas. Es un recordatorio del costo humano real de la violencia del narcotráfico. Y es un llamado a nunca, jamás, volvernos indiferentes al sufrimiento humano, sin importar cuán común o distante pueda parecer.